en algún momento en un contexto de hecho en que la sociedad misma selecciona a sus delincuentes. Parten desde un punto de vista en donde la fuerza que en algún momento pueda venir y cuestionar una investigación tradicional, pues nos lleva a una cifra, pues llamémosle así, estigmatizada, dada como tal, ¿verdad? ¿Y por qué? Caminen ustedes de donde está el edificio de Linguat, zona 4, esa ruta de la séptima avenida, el puente ese del penitenciario para donde está concretamente la Corte Suprema. Caminen en ese pedazo. Ahora ya ha disminuido, pero ahí se mantenían como 8 o 10 jovencitos con pegamento. Y aquí hay algo como tal, la interacción. Ya cuando uno iba a caminar por ahí, era de llevar por lo menos de 5 a 8 monedas o 10 monedas. Y cuando uno pasaba, ¿qué onda, chavos? Ahí les dejo una vara, hasta en el léxico, para que se sintiera básicamente esa gente, pues si quieren, tranquila, ¿no? Porque si no al rato le ponen a uno. Entonces, aquí hay una interacción. ¿Y qué pasa con ese tipo de interacción? Hay un punto de vista en donde se empieza. Sí, muchas gracias. Muchas gracias al licenciado Álvaro Abraham. Ahí me coloca cómo en realidad lo que es bueno, el estereotipo de una persona como tal. Bueno, partiendo de esto, entonces se segmenta, se estigmatiza a la sociedad. Ya solo con verlos con tatuajes, ya alguien tiene miedo. Alguien empieza a esconder su billetera y va dejando el frijolito y ahora ya no le aceptan solo el frijolito a uno, ahora lo basculean y le dicen, nada, de plano de base de alta gama ahí escondido. ¿Ya? Ese tipo de situaciones es muy común dentro de este punto de vista de la interacción en donde los sujetos al final, pues que dicho sea de paso, tienen un tipo de conducta desviada, pues ese tipo de conductas desviadas nos llevan a que solamente va a ser reprochable la persona por la apariencia, por la forma de ser. A eso se refiere este tipo de vista dentro del enfoque crítico, que es la interacción, esa forma de comunicarse, esa forma de poder encontrar a alguien dentro de una sociedad, ya sea por la forma de vestir, ya sea por los tatuajes, ya sea por los spinnings que han de colocados, etcétera, etcétera. Ya ahí hay criminólogos que creen, óigase bien, o que consideran que es más visible esa sanción penal por el hecho y la forma en que se visten y se conducen y se expresan como parte de. No quiero menospreciar el trabajo que hace la Policía Nacional Civil, pero muchas veces cuando hay una serie de situaciones, ven un grupo y ven que alguien tiene, lo primero que hacen es levantarles la playera y grabarlos. Óigase bien, ¿verdad? Levantarles la playera y grabarlos. Y aquí hay algo fundamental. ¿Dónde queda ese artículo 13 de la Constitución Política en el último párrafo en donde se establece que nadie puede ser expuesto a medios de comunicación sin haber sido prácticamente oído, citado y vencido en juicio? Hay quienes los pueden venir y detener en flagrancia. Bueno, ni modo se da, pero no los pueden exponer a los medios televisivos, a los medios impresos, y por eso es que algunos medios lo que hacen es solo taparles parte de la vista. Los menores de edad, por ejemplo, muchas veces que tienen algún inconveniente y los graban y suben las fotos. Se vulneran garantías que por mucho que digamos que son delincuentes, se vulneran garantías constitucionales. Y si queremos ser respetuosos del derecho,
tenemos que atender lo que nuestra carta magna, en este caso, que es ese contrato social, el caso del carnicero, dicen, sí, que al final, pues, se exponen como tal. Entonces, hay que tener especial cuidado. Yo no digo que no hay flagrancia, hay citatorios, hay denuncias o algún tipo de querella que en algún momento se pueda plantear ante una persona específicamente. Si no ha sido citado, oído y vencido en juicio, se le están vulnerando garantías individuales. Bueno, ese es un punto de vista desde este enfoque crítico. Un segundo, tenemos un tercero que es el radical. Bueno, hay criminólogos que siguen una orientación y sostienen precisamente que todas las demás tendencias criminológicas, ¿verdad?, básicamente generan la concepción de una serie de hechos. Y esos hechos nos llevan a la tipificación de una serie de conceptos. Y esos conceptos nos llevan entonces a poder reconocer cómo hay grupos sociales y cómo se reconoce grupos sociales que puedan venir y convivir. Y ese tipo de convivencia en algún momento puede estigmatizar también a la sociedad en sí. Hay sectores donde dicen es punto rojo, ahí ni se van a meter. Y así mencionan, pero hay que tener especial cuidado. Ese punto de vista radical hay que tomar en consideración que pues, hay foros internacionales en donde predominan esa tendencia conservadora de la sociedad. Y desde ahí, pues, tenemos que tomar en consideración que la criminología en relación a esa estructura social, a la reacción de esa estructura social, también puede ser superada y pretende muchas veces llegar a tener tendencias de interacción, una tendencia de interacción que no es modificar al delincuente, porque no podemos modificar al delincuente. Tenemos que venir, establecen ellos desde ese punto de vista radical, y me refiero a ellos, a los criminólogos, en cuanto a la creación de leyes, al cambio del sistema del derecho positivo y del derecho procesal como instrumentos poderosos y efectivos para poder someter y controlar a la sociedad en general. Bueno, dejo ahí los 3 puntos de vista del enfoque crítico que tienen que ver precisamente con la criminología, desde el punto de vista del paso al acto, desde la interacción como tal, y por supuesto, aquella postura radical dentro de los criminólogos como tal. Bueno, teniendo estos dos enfoques, teniendo esa ubicación, ya podemos definir lo que es la criminología en sí. Tenemos elementos suficientes como para poder estudiar cómo allá a finales del siglo XVIII, Garófalo, por ejemplo, viene y llega a establecer que la criminología es una ciencia del delito. Óigase bien, así la define Garófalo. Hay un libro precisamente de criminología que le pertenece a... Solo, perdón, estoy tratando... Aquí estamos. Que se llama la criminología, ¿verdad?, de Garófalo como tal. Garófalo en su momento llega a reconocer cómo la criminología como tal es una ciencia, ¿verdad? Y esa ciencia, bueno, vamos a empezar a colocar, le voy a agradecer a la licenciada Domínguez un mensaje, 2 mensajes, ya que me interrumpen acá para poder aceptar. La clase, pues vamos a dar un compás de tolerancia de unos 15 minutos, porque la clase es de 1 hora, ¿va? Y ahorita, por ejemplo, hay quienes ya casi 6:30 se están conectando hasta ahorita, ¿ya? 2, supliqué el día de ayer y vuelvo a reiterar el día de hoy
que todos aquellos que están conectados y tienen una inicial en su pantalla como tal, en donde se identifican, pues puedan venir y sustituirlo por una foto, ¿verdad? Por ejemplo, tengo al licenciado Vallejo, ¿verdad? Él tiene pues una R, o a la licenciada Gabriela Pazán, ¿verdad? Tiene una J, ¿ya? Solo por mencionar algunos, ¿verdad? O a la licenciada Jacqueline Carolina Bielman, ¿verdad? Quien también tiene una J, al licenciado Sergio René, pues de igual forma, Roquel le agradecería, ¿verdad? Puedan venir y sustituir por una foto. Vamos a tener tolerancia para el día de mañana, y si no, pues con mucha pena, yo sí voy a empezar a ver cómo, no tenga pena, a quien escribe, ayer lo pedí, yo sé que algunos tuvieron una conexión un poco a destiempo y no hay pena, pero sí les agradecería que el día de mañana, pues ya todos en su mayoría tuvieran una foto. Así que mi estimada licenciada Gabriela Domínguez, le agradecería el recordatorio para ellos, por favor. Bueno, retomo la clase y establezco entonces que Garófalo, a finales del siglo XVIII, establece que la criminología es una ciencia del delito, ¿verdad? A su vez, edita su libro como tal, ¿verdad? Y define como una ciencia general de la criminalidad y de las penas. Así establece Garófalo y reconoce a lo que es la criminología. Debemos de tomar en consideración que en el caso concretamente de pues la definición de criminología se deriva del latín criminis y del griego logos, ¿verdad? Que al final pues es un tratado o es el estudio del crimen, y se atribuye al antropólogo francés Pablo Topinard, ¿ya? Él es el que establece que la criminología pues es del latín criminis y del griego logos, que significa tratado o estudio del crimen como tal. Hay definiciones, como en este caso, que, bueno, de otros autores, en donde se establece claramente que la criminología es una ciencia del crimen o es un estudio científico de la criminalidad, ¿ya? Sus causas, sus medios para combatirla. Y desde ahí se menciona que la criminología va a estudiar los factores individuales, los factores sociales que fundamentan la conducta delictual. Entonces, en ese tipo de proceso, en ese efecto, si ustedes quieren, de desarrollo de la criminología, pues tenemos que tomar la definición también del doctor José Reyes. Él califica a la criminología como una ciencia que estudia la conducta desviada, las personas vinculadas a la misma y la reacción social que suscita como tal. El doctor José Reyes, básicamente, pues es un autor guatemalteco, es doctor en Derecho, es egresado de nuestra alma mater para efectos de, y también tenemos a el doctor Julio Enrique Castellanos Calderón, que también tiene, yo creo que no lo logro posesionar, tiene un libro que se le denomina La criminología como tal. Entonces, ya desde ahí, ellos establecen que es una ciencia que estudia y analiza aquellas conductas delictivas y desviadas como tal. Estudia a las personas vinculadas a dichas conductas, las reacciones y consecuencias que de ellas se suscitan dentro de la sociedad. Hay una importancia entonces, viendo esta definición de criminología. Yo he compartido un par acá. Si ustedes en algún momento obtienen otra, pues no escapa de que al final
es ciencia. Y si es ciencia, está en constante transformación, ¿ya? Al mismo tiempo, analizan un comportamiento desviado, estudian los factores individuales y sociales, como, óigase bien, ¿verdad?, como conducta delictiva como tal. Entonces, pueden ir obteniendo. También tenemos por ahí un manual bastante funcional de los aspectos generales de la criminología, que le pertenece al licenciado Raúl Arquímedes Manchame Leiva, ¿ya? Entonces es un manual pequeño, pues él es criminólogo, él es, primero fue mi compañero en ciencias económicas, él pasó a ser administrador de empresas y luego pues me lo encuentro en la facultad también, ya los dos estudiando nuevamente derecho. Entonces es alguien que de su manual ha generado los aspectos importantes de la criminología. Por otro lado, tomemos en consideración que la criminología entonces en su campo de aplicación va a tener una gran importancia, ¿ya? Y esa gran importancia es que las ciencias que vienen evolucionando en los últimos años y sobre todo en América Latina empiezan a generar un grado superior de importancia como materia fundamental para, pues, analizar al delincuente. Parten precisamente de varios aspectos como el objeto, óigase bien, la finalidad y el método como tal. Recuerden que la criminología desde el objeto de estudio tiene ejes principales: el delito, al delincuente, a la víctima y a la reacción social. Son 4 elementos básicos que radican en ese eje principal de estudio, que es el objeto básico de estudio de la criminología como tal. También hay que tomar en consideración que así como tienen este tipo de objeto, pues la finalidad ya dependerá, ¿va? Porque la reacción que se pueda tener del objeto, pues va a tener fines, y esos fines nos pueden llevar a aportar conocimientos necesarios para poder comprender las formas de cómo y por qué cometen hechos delictivos. También en algún momento, cómo poder analizar ese comportamiento de las personas para que puedan y que cometan hechos delictivos como tal. Cómo estudiar los aspectos y los efectos de la víctima. Cómo poder determinar las formas en que la sociedad va a reaccionar ante los hechos delincuenciales que les afectan. Vean, hay sociedades en donde toman la ley por la mano, ¿verdad? Vuelven a esa venganza divina, a ese método de venganza divina. Vuelven a utilizar, por ejemplo, una serie de factores de agresión ante la inoperancia o inexistencia del respaldo que ellos necesitan para poder detener a un delincuente. ¿Ya? Recuerden que también hay sociedades como nuestros pueblos originarios que aplican el derecho consuetudinario, ¿ya? Y no vamos en contra. ¿Por qué? Porque constitucionalmente se les reconoce históricamente como pueblos originarios, aunque ahí se refiera a comunidades indígenas. Pero perdonen, son pueblos originarios como tal. Y como pueblos originarios tienen en algún momento una serie de etapas de aplicación de justicia más pronta, ¿verdad?, y cumplida, diría alguien, dentro de ese ámbito. Han generado juzgados regionales para la solución de conflictos. Y aunque esos juzgados regionales para la resolución de conflictos, sobre todo en el ámbito precisamente de los pueblos originarios, muchas veces no cumplen el cometido. Y ahí va un jalón de orejas para la Corte Suprema de Justicia. Tiene que crear más juzgados. ¿Y por qué? Ejemplo,
tenemos uno en Tecpan, Guatemala. Esta postura hacia el noroccidente del departamento de Chimaltenango cubre Sololá, por supuesto, cubre Chimaltenango, cubre Sololá, cubre Totonicapán, cubre parte de Quiché. Y no perdamos de vista que en Quiché el idioma es el quiché. En Totonicapán, por ejemplo, aparte de existir Jancobal en algunas áreas altas, también existe en las partes bajas de Toto, al igual que de Sololá, cachiquel, que es lo que prevalece en Chimaltenango, ¿verdad? Entonces, no podemos venir y establecer, se me viene a la mente un término aplicado, por ejemplo, el Josamej. Josamej, cuando uno analiza y ve el idioma quiché, el Josamej es vamos a trabajar. Pero cuando uno se viene a Chimaltenango, es Josamuj. Entonces ya solo ahí hay dos situaciones totalmente distintas entre el quiché y cachiquel, que muchas veces no se llega a una comunicación fluida desde el punto de vista de los idiomas que hablan los pueblos originarios. Y muchas veces quieren tener la injerencia y la obligación de que esto se resuelva en un idioma español, ¿ya? Y mal